Cruzó rápidamente la calle y se situó junto al poste de barbero. Desde allí miró hacia el norte. Distinguió casi en el límite de su campo visual el alto edificio amarillo cubierto de desconchados. Había en él algo extraño que le chocó, un temblor, una inestabilidad, como si oscilara impalpablemente entre la firmeza y la inconsistencia. Cada fase duraba unos segundos y daba paso a la opuesta con una vibración confusa. El fenómeno se repetía con toda regularidad, como si bajo la estructura latiera un ritmo orgánico, como si estuviera vivo, pensó Joe. Quizá haya llegado al final, se dijo. Ubik, de Philip K. Dick. Hablar de Philip K. Dick es hablar de uno de los maestros indiscutibles de la ciencia ficción, ¿no? El alumno aventajado de la ciencia ficción de nueva ola por encima de la ciencia ficción dura de Clarke o Asimov sin ir más lejos. A K. Dick lo que le interesa es justamente el ser humano, su concepción del mundo que le rodea, ¿no? Ese juego constante con lo que es la realidad y lo que no, ¿no? La percepción que tenemos de la realidad en sí misma. Y bueno, pues de alguna forma los viajes de Dick, esos viajes que tratan sus novelas, pues siempre serán de algún tipo de retrospectiva hacia el interior de nosotros mismos. Ese es quizá uno de los pilares fundamentales de la literatura, pues de este mítico autor que vivió entre 1928 y 1982 y del que ahora, bueno, pues conmemoramos los 95 años de, bueno, pues de su nacimiento, ¿no? Con una de sus obras clave aquí, en el Club Virtual de Lectores Sui Generis. Philip K. Dick es además el reconocido escritor, bueno, pues que está detrás de increíbles novelas, ¿no? Pues como Valis, Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, Los tres estigmas de Palmer Eldritch o la conocida ucronía El hombre del castillo. Todo ello pues unido a que, bueno, pues algunas de sus novelas cortas y relatos han inspirado películas tan icónicas como Blade Runner, pues lo han terminado convirtiendo en un autor de culto. Y para celebrar a este maestro, pues qué mejor que un clásico indiscutible, ¿no? Como su novela Ubik, publicada en 1969. Ubik es, bueno, pues uno de los mejores ejemplos que aúna pues alguna de las obsesiones y paranoias constantes de este autor, donde nos vamos a encontrar un mundo hipercapitalista de un futuro alternativo situado en 1992, donde las marcas y corporaciones parecen pues controlarlo todo, ¿no? Un universo, bueno, pues en el que la humanidad convive con telépatas, preconscientes, personas que son capaces de ver y conocer los hechos futuros y otros que poseen otro tipo de poderes psíquicos, ¿no? Y en ese contexto en el que inicia la novela, casi como una novela de espías, existen empresas que se dedican a neutralizar a los telépatas que pueden estar acosando a personas u otras corporaciones, ¿no? Y por si fuera poco, bueno, pues es un mundo en el que también existe la semivida, un estado, bueno, en el que algunas personas fallecidas biológicamente son conservadas en contenedores para poder acceder a su conciencia bueno, y que los vivos se comuniquen con ellos, ¿no? Siempre y cuando se pague, claro. Y a lo largo de toda la trama que la novela construye, bueno, pues seremos testigos, ¿no? De irónicos anuncios de Ubik, una especie bueno, de misteriosa marca de productos de uso diario de todo tipo, desde café, pasando por pastillas, hojas de afeitar, desodorante, eso sí, productos inofensivos siempre que se sigan las instrucciones. ¿Qué es Ubik y qué pinta en toda la historia? Bueno, pues es posiblemente uno de los secretos mejor guardados de esta novela, algo que nos acompañará capítulo a capítulo. Todo esto unido a, bueno, pues a un continuo juego con el lector sobre lo que es real y lo que no, el asistir al desmoronamiento mismo de la realidad, bueno, pues es justamente lo que nos va a sorprender, nos va a enganchar y en lo que nos debemos fijar mientras leemos esta obra clave de la ciencia ficción moderna de uno de los autores más influyentes de las últimas décadas. Como último apunte y como curiosidad que sirve de colofón incluso a la vida del propio Dick, habría que echar la vista pues al año 2005, donde un grupo de ingenieros de la Universidad de Memphis desarrollaron un proyecto robótico en el que, bueno, pues quisieron dar
una segunda vida, ¿no? Electrónica a este autor de culto, ¿no? Crearon una cabeza robótica que emulaba el aspecto de este autor, de Philip K. Dick, unido mediante cables a un programa con una base de datos de su vida y su obra, y bueno, pues era capaz de responder preguntas sencillas, concedía entrevistas simples, a través de diferentes convenciones de ciencia ficción por todo Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues, paradójicamente, pues en uno de los viajes en avión, uno de sus creadores, David Hanson, de Hanson Robotics, viajaba con la cabeza de Dick robótica. Como equipaje de mano se quedó dormido entre escalas y vuelos largos y terminó perdiendo de vista tan preciada testa, ¿no? Curiosamente, cerca del condado de Orange, ¿no? California, que es donde vivió el autor sus últimos años, ¿no? Quién sabe, quizá, pues bueno, quizá algún vecino o un conocido suyo guarde una cabeza robótica de este autor de culto en el desván. Por mi parte, poco más que añadir. Buenas y felices lecturas.